Bueno chicos, buenos días. Bienvenidos a todos. Creo que a la mayoría o con la mayoría ya nos conocemos, ya nos hemos visto dentro de la universidad y hemos visto otras materias anteriores. Un gusto nuevamente tenerlos por aquí y poder trabajar en este ciclo con ustedes. Como se pudieron dar cuenta, pues nos corresponde la materia de paradigmas y programas de investigación. Básicamente lo que vamos a ver dentro de esta materia es hablar acerca de esa investigación contable y las fuentes de conocimiento que como contadores podemos aplicar. Muchas veces podemos notar y observar que al ser nuestra profesión a veces un poco tan técnica, digamos, estar metidos en el registro, en las liquidaciones de impuestos, en la conformación de informes, a veces olvidamos un poco las fuentes de conocimiento y las influencias que tenemos como contadores públicos dentro de nuestra profesión. Y recuerden que el contador público pues no está limitado simplemente a la contabilidad como tal, a estar registrando y hacer la parte técnica, sino que el contador público dentro de sus conocimientos pues tiene que siempre estar dando ese valor agregado. Y ese valor agregado en última se da y se genera cuando hay investigación. Creo que muchas veces o dentro de las profesiones que tenemos en nuestro país, a veces la nuestra es como la que está un poco rezagada frente a lo que es temas de investigación. Pero esto más que nada porque nuestra formación y el trabajo que tenemos dentro de las empresas como contadores, pues a veces no da como ese tiempo, ¿no? Hoy en día yo creo que como contadores públicos ya nos programamos siempre las fechas de todo el año y uno ya sabe que entre enero y febrero es cierre contable. Después de eso tiene que empezar a dar informes a las superintendencias, informes o renovar Cámara de Comercio. Para abril ya vienen rentas, mayo, junio son exógenas, por allá en julio nuevamente reportes a superintendencias, agosto, septiembre, octubre, renta de personas naturales, noviembre como que apenas empieza a ver una luz de descanso y diciembre vuelve y juega, cierre de mes, liquidaciones y hacer todo como eso, como un ajetreo muchas veces que en la verdad es poco el tiempo que se tiene cuando uno está trabajando dentro de una empresa, ya que de pronto si uno como contador elige otra rama, porque recuerden que como contadores somos multidisciplinarios, nos componemos de tantas ramas que podemos ejercer diferentes funciones y dentro de esas funciones, oficios, trabajos está el de investigación. Sin embargo, la comunidad o los grupos de contadores que se realizan se dedican a esta parte, pues son muy pocos, ¿no? No todos están ahí como a la vanguardia de mirar qué es lo que pasa. Temas por investigar hay muchos. A veces hay temas que quedan como inconclusos dentro de la producción, por lo que les digo, o sea, una, el tiempo, dos, que no hay como suficiente apoyo para la investigación y aún más en países como el nuestro, en el que hay carencia de recursos para la educación en general, pues aún más hay carencia de recursos para lo correspondiente a investigación. Que tenemos grupos, sí, recuerden que como contadores tenemos colegios de contadores, asociaciones de contadores, cooperativas de contadores,
Sin embargo, su esencia, a veces, o el objeto para el cual se las crea, como que se va perdiendo en el camino. Te lo vuelvo, le repito, hay diferentes factores. Una, porque somos a veces bien técnicos y nos gusta más estar sumando, restando, multiplicando y dividiendo, que muchas veces estar creando conocimiento, escribiendo, leyendo. Es como un poco más complicado, ¿no? O es tal vez la manera en cómo nos instruyen o cómo nos van formando dentro de nuestra profesión. La otra, pues la carencia de recursos, la falta de interés también muchas veces y la falta de tiempo. Sin embargo, cuando hablamos de paradigmas y programas de investigación, pues es una fase importante, ¿no? Para que ustedes puedan decidir cuál es esa rama y hacia dónde se quieren dirigir cuando ya salgan o culminen sus estudios. Bueno, a qué es lo que se van a dedicar, qué es lo que quieren realizar, si estar dentro de las empresas, si hacer auditorías, tal vez por el campo del análisis. Ya ustedes pues empezarán a ver cuál es como la que más les conviene, ¿verdad? Bueno, dentro de la plataforma, pues es una plataforma que para ustedes ya es conocido trabajo que de esta modalidad y con esta estructura dentro de nuestra plataforma. Y en esta pestañita de inicio, pues vamos a encontrar todo lo correspondiente a nuestra materia, los objetivos, el perfil o mis datos, el módulo y herramientas de comunicación conmigo. Entonces, dentro de esto, miren que ya está la visión del curso, el perfil de tutor, el módulo para que ustedes ya puedan hacer uso de este y ir verificando qué es lo que vamos a ver en cada una de las clases. El plan de aula para observar que vamos sobre el tema de cada una de las sesiones. En esta parte de comunicación, en los avisos, recuerden que si no tienen o no tenemos ningún otro medio de comunicación, pues pueden hacerlo a través de aquí de la plataforma, dentro de foros de consultas del tutor, al igual que yo dentro de avisos, que si tengo que comunicarles algo y no puedo con cada uno de ustedes, pues les estaré publicando aquí dentro de avisos. Y este de foro de consultas al tutor, pues es para ustedes, para que puedan colocar sus dudas, preguntas, sugerencias y que se puedan ir pues respondiendo dentro de los avances de cada una de las sesiones que vamos a tener. Sin embargo, creo que la mayoría de ustedes tienen mis datos, mi número telefónico, mi correo, siguen siendo igual. No ha cambiado, así que si me necesitan, pues pueden por ahí escribirme a mi WhatsApp o llamarme, como les quede más fácil dentro de lo que vamos a ir desarrollando. En la pestañita de recursos vamos a ir colocando los materiales que vamos a utilizar clase a clase, bien sea lecturas, diapositivas y temas o información que refuercen cada una de los temas y que ustedes puedan hacer uso de este material. En la pestañita de actividades, tareas o talleres o evaluaciones, pues vamos a encontrar esos talleres o esos exámenes que vamos a desarrollar dentro de cada una de las clases. Y finalmente tenemos la parte de tutorías. Como ingresaron hoy a esta tutoría, pues ya tenemos los temas de cada una de ellas
Y al igual que ahorita, pues simplemente cuando esté en azulito, van a ingresar directamente ahí y ya los va a llevar a la sesión. Normalmente y todas las sesiones pues van a ser grabadas y posteriormente yo ya estaré subiendo esos videos a YouTube y aquí les iré colocando cada uno, perdón, cada uno de los links de esos videos para que en algún caso que alguien no pueda ingresar a la plataforma, que tenga algún problema, pues posteriormente pueda revisar el video y colocarse debidamente al día dentro de sus actividades y dentro de cada uno de los temas que vamos a ir verificando y mirando uno a uno. Entonces, vuelvo y repito, este modelo o esta estructura de la plataforma es como la trabajamos el semestre anterior, pues ustedes ya están un poco familiarizados, ¿verdad? Con esta plataforma sigue siendo igual. Las reuniones, tutorías o sesiones las vamos a seguir trabajando a través de Teams, como en este caso. Y pues ya saben que esta es una plataforma que tanto a ustedes como a mí nos permite compartir pantalla, nos permite habilitar audio y estar interactuando y ese es el objetivo, ¿no? Dentro de cada una de estas sesiones, a la medida que vayamos avanzando en los temas, pues mirar esa participación activa de ustedes, porque es una materia un poco netamente teórica. Entonces vamos y necesitamos estar leyendo y necesito pues que haya de una u otra forma participación acerca de ustedes. De pronto hay algunos temas que por allá en segundo, tercero, en una teoría contable 1, en una teoría contable 2, pues ya se han tocado, ya se han visto. Sin embargo, vamos a retomar esos principios, esos conocimientos. ¿Para qué? Para poder iniciar a hablar acerca de estas influencias de investigación contable que dentro de nuestra profesión tenemos y dentro de nuestra profesión trabajamos. Miro por aquí que estamos 6 personitas. No sé si ustedes me dan razón si hay más compañeros, porque su grupo era un poquito más grande, ¿verdad? O ya se han empezado a quedar un poquito dentro de estos semestres. ¿Hace cuánto creo que no trabajamos? ¿Hace 2, 3 semestres? Buenos días, profesora. Buenos días, Natalia. Profe, la verdad no sé si hay más estudiantes que siguen con nosotros. De pronto en la siguiente tutoría Ya ya se participan. conecta. Ujú. Sí, Ok, pero su grupo, ¿cuántas personas son normalmente? creo que éramos 8, Ok, estarían 2, creo. bueno, esperemos a ver si ya en la siguiente tutoría se unen. Sin embargo, pues si alguien tiene contactos con sus compañeros para que los animen y les cuenten pues qué fue lo que estamos empezando el día de hoy. Mm, bueno, ¿qué más me queda decirles? Bueno, ustedes saben que para las notas, pues como docentes siempre subimos a plataforma 4, una que es primera nota parcial, segunda nota parcial, la nota de seguimiento y el examen final. Entonces, dentro de las propuestas o el acuerdo que vamos a realizar, ¿qué les propongo? Primera nota parcial, un taller. Segunda nota parcial, una exposición. Las notas de seguimiento que saldrán de su participación y las actividades que vamos a desarrollar dentro de cada una de las sesiones.
Y finalmente, ese examen final, que sí va a ser examen, es decir, que dentro del ciclo tendríamos un solo examen que sería el último. No sé si están de acuerdo, alguna sugerencia o algo que quieran cambiar. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, una cosita. ¿En Bueno, notas de seguimiento solamente va a hacer la participación? no, vamos a realizar talleres también. Ah, sí, porque pues hay en ocasiones que no nos podemos conectar a la tutoría y pues no participaríamos, entonces nos quedaríamos pues ahí como sin nota, digámoslo. No, pero también están los talleres que vamos a Ah, vale, desarrollar. vale. Ujú. Entonces, ¿están de acuerdo? ¿O quieren sugerir algún otro método de evaluación? Profe, entonces serían de parciales una exposición, Ujú. un Un taller taller, sí, y el examen final. y nada. Ese sí sería ya pues Ex- modo de examen. Sí, señora. Ya, por mí no hay problema, no sé la verdad, los demás no sé qué opinen. Ok. Ever, Cindy, Janet, Dani. Profe, de mi parte también estoy de acuerdo, no hay problema. Ok, gracias, Cindy. Los demás, Profe, de mi parte también estoy de acuerdo. gracias. Buenos días, profe. Sí, de mi parte también, o sea, estoy de acuerdo con lo dicho. Buenos días, Janet. Muchas gracias. Listo, entonces quedamos de esa manera. Ahora sí, acordemos la hora de entrada. Ya miraron que nuestro horario va desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Entonces, no sé si están de acuerdo que iniciemos la clase 7:15, 7:20. Ustedes me dirán, ¿no? Normalmente cuando tienen horario a esta hora, ¿a qué horas ingresan? ¿O iniciamos a las 7 como está el horario? Buenos días, profe. Buenos días. 7:15, 7:15 podría ser, profe. 7:15. Sí, profe, dejémoslo a las 7:15. Difícil a las 7. Pero no sé. Profe, sí, a No, las 7:15 porque a veces va a haber problemas de conexión. sí, eso Entonces, también. No, dejémoslo a esa hora, 7:15. Yo comienzo por lo general, o la sesión se va a abrir a las 7. Sin embargo, clases como tal, pues se iniciaríamos a las 7:15 para que lo tengan en cuenta. Ya saben que al igual que en los otros semestres, tenemos que elegir un representante. Entonces, ¿quién se postula? O ya tienen a una persona, quién quiere serlo. Profe, pues anteriormente venía Natalie, no sé si ella seguirá siendo la representante o no sé si cambiarían. Ok, Natalie. Profe, sí, igual yo creo que siempre he sido la representante. No sé si los demás tengan inconveniente. Por mí no hay problema. Ok, no, yo no creo. Una vez elegida representante, creo que ya les toca hasta que se acaben, ¿no? Sí, profe, ella Bueno, está desde el primer semestre hasta que termine. Sigue siendo ella la representante. Hasta que terminemos la carrera. Contratada. ok.
Bueno, entonces ya saben que Natalie pues es la representante y va a ser el enlace pues principal con ustedes para realizar. Sin embargo, ya saben que si tienen alguna duda, algo en específico, conmigo, pues no duden en escribirme y en contactarse conmigo aquí en el chat. Les voy a dejar mi número si de pronto se les perdió o no lo tienen, pero sigue siendo el mismo para que lo tengan en cuenta. Yo creo que esos serían como las reglas de juego inicial, ¿no? Ahora sí, a ver chicos, debido pues a todo este proceso que hemos tenido, creo que ya vamos casi un año, ¿no? Ya recibiendo clases de manera virtual. Sin embargo, dentro de la universidad pues se ha visto que hay compañeros que vienen formándose, como ahorita los que entraron a primero, los que están en segundo y los que están en tercero. Hay muchos que ni siquiera conocen la sede de la universidad, pues no han tenido ese contacto con sus compañeros. Y dentro de esa idea, pues había propuesto que al menos una clase de todas estas sesiones se pueda realizar dentro de las instalaciones. Y entiendo que de pronto algunos de ustedes no se encuentren aquí en la ciudad, pero no sé si ustedes quisieran tomar un día dentro de esas sesiones clases presenciales, pero que lo piensen, lo analicen. Obviamente que pues tenemos que avisar con anticipación a la universidad qué día vamos a ir a clases con el objetivo de que se preparen todos los protocolos de bioseguridad, que nos preparen pues la aula en la que vamos a realizar nuestra clase, y el objetivo pues es que podamos nuevamente retornar y tener una interacción con ustedes, y dos, pues que volvamos a vernos, ¿no? Mirar y no olvidarnos de esas clases presenciales. Entonces, no sé si estarían de acuerdo, no estarían de acuerdo o qué piensan de esta opción. Les comento que hasta el momento, en todas las clases que he tenido, apenas un grupo me ha dicho que sí, y es justo los de segundo. Los demás como que mejor no. Sin embargo, vuelvo y le repito, ustedes son los que deciden, no es obligatorio. Si quieren, se hace, de lo contrario, no. Entonces, ¿qué piensan de esto? Profe, yo creo que sí sería bueno, ¿no? Sería bueno volver a las aulas, o sea, cambiar de esto de la virtualidad y todo. Igual somos un grupo pequeño, somos como 8 personas, entonces podríamos de tener una distancia grande en el aula. No sé qué piensen los compañeros. Sí, claro. Eso es lo bueno, que son un grupo pequeño. Los demás, ¿qué piensan? Pues sí, profe, sería bueno tener una clase presencial, pero tenemos que también tener en cuenta que la mayoría de los compañeros no viven aquí en Pasto, entonces ahí dependería es de ellos, si ellos podrían viajar o que miren la posibilidad pues de asistir a una clase presencial. Sí, claro, pero le digo, piénsalo, o bueno, mejor dicho, les dejo ahí la inquietud, piénsenlo, discutan entre ustedes si quieren, porque aparte de todo, pues sé que esta es su primera clase, ¿verdad? El día de hoy. Entonces, tendrían que pues analizar con el resto de profesores también si van a tomar esa clase presencial, y pues sería como un día para todas prácticamente les tocaría, en el caso de ustedes. Que analicen la propuesta, piénsenlo, y si ya se animan, pues en la próxima clase, que esperemos que ya se encuentren todas las personas, podríamos discutir sobre qué día realizar esa tutoría de manera presencial. ¿Listo? Sin embargo, vuelvo y les repito, les dejo ahí más que nada como la duda y la inquietud frente a si quieren o no quieren, pues ya una de sus compañeras
dijo que sí, al menos para volverlos a ver, ¿verdad? Creo que ya llevamos, vuelvo y le repito, más casi un año dentro de esta modalidad y algunos que si no presencialmente, las clases presenciales, ¿no? Porque uno no puede tener como mayor manejo a veces. Y hay a veces como una participación más activa dentro de las aulas. A veces aquí, como estamos detrás de unos computadores, detrás de otros elementos, a veces hay distractores, a veces ocurren muchas cosas. Entonces, personalmente sí me hace falta un poco esas clases presenciales. Así que esperemos a ver. Les dejo esa inquietud y en la siguiente clase, si me tienen de pronto alguna razón, hablamos un poco acerca de cuál sería. Miren que aquí ya están las fechas. También para que vayan mirando cuál creen y cómo sería esa clase presencial. Les voy a leer un artículo precisamente sobre las ventajas de la educación presencial y virtual y necesito que una vez yo termine, pues cada uno de ustedes me den su opinión. Es un artículo de la revista Semana del 22 de septiembre del 2020. Se titula Ventajas de la educación presencial y virtual. La pregunta que surge hoy en día es, ¿clases virtuales o presenciales? La falta de tiempo o la necesidad de una interacción directa con los docentes son factores que pueden inclinar la balanza a favor de uno y otro modelo de educación. Estos tres aspectos que le pueden ayudar a decidir. Con la llegada de nuevas tecnologías y una mayor cobertura de Internet, la educación está cambiando. Plataformas como Futurlar, edX sumaron en el 2018 un total de 101 millones de usuarios registrados en más de 11.000 MOOCs. MOOC, que son los cursos en línea masivos y abiertos, y programas profesionales que ofrecen 900 universidades en todos los continentes. En Colombia, de acuerdo con los datos del Ministerio de Educación Nacional, las matrículas en programas virtuales pasaron del 13,6% en el 2013 al 98,9% en el 2016. Los colombianos están confiando en nuevos modelos de aprendizaje porque la calidad no está determinada por el modelo de educación, sino por el diseño del plan de estudios, afirma Luz Adriana Osorio, directora del programa Conéctate de la Universidad Los Andes. Por eso, si está indeciso o indecisa sobre cuál modalidad se ajusta más a sus expectativas y necesidades, le contamos a continuación las ventajas que le ofrece la educación presencial y virtual. Flexibilidad, tal vez, sea el aspecto más favorable de la educación virtual, pues su naturaleza no obliga a los estudiantes a desplazarse a un campus ni a tomar clases en bloques de horas. Que se confirma Dilot en el 2015, pueden dedicar apenas el 1% de su tiempo a la semana, es decir, 24 minutos para estudiar. Otra investigación del grupo Brandon Hall encontró
que la modalidad virtual consume entre el 40 y el 60% menos de tiempo que un programa presencial. Dice, la virtualidad supone un alto compromiso individual y capacidad de organización. Por eso, la motivación puede ser una. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, la tasa de deserción en modalidad virtual bajó del 27,6% a un 21,2%. Asimismo, la deserción presencial pasó de un 29 al 11,5% en el mismo periodo. La presencialidad en un aula, la interacción social y el reconocimiento directo con los profesores y pares son algunos de los principales factores que facilitan la modalidad presencial. Costos. Si bien la mayoría de MOOCs se pueden tomar de forma gratuita, las plataformas de educación virtual ofrecen certificaciones en competencias a un bajo costo, $29 en los casos de Coursera. Certificación más económica en Latinoamérica. Si se habla de más profesionales o posgrado, los costos de modelo no tienden a competir drásticamente, explica Osorio, pues la calidad de sus docentes y los recursos es la misma. Sin embargo, en una encuesta realizada por el Politécnico Gran Colombiano, señala que apenas el 27% de estudiantes incursiones superiores a lo que puede representar a largo plazo un ahorro significativo en transporte, libros y materiales. Ahí acaba nuestro artículo. Entonces, no sé qué piensan dentro de todo este cambio que tuvimos que hacer. Pues, al principio, pues en la primera semana, cuando nos tocó empezar con esta modalidad, pues ya miraron que había un poco de problemas, ¿no? Se presentaron frente a la conectividad, frente a encontrar qué plataforma empezar a trabajar, que había personas pues también que no contaban, dentro de los estudiantes no contaban de pronto con los recursos para poder iniciar estas clases virtuales. Sin embargo, he visto que a lo largo del anterior año y ya en ese último ciclo del último semestre, pues ya como que empezamos a adaptarnos, ¿no? a esta modalidad y la manera de estudio dentro de lo que nos tocó aceptar y lo que nos tocó adaptar a nuestra vida como un nuevo modelo. No sé qué piensan. Profe, como lo dice usted, Te escucho, Cindy. sí, hay, o sea, todo es como adaptarse, ¿no? En un principio, pues para nosotros también fue difícil porque no habíamos tenido la oportunidad de trabajar de manera virtual. Para algunos compañeros, como dice ahí, o sea,
fue complicado con la tecnología, algunos inclusive tuvieron que desertar y es triste, ¿no? O sea, por esta situación. Pero todo es como adaptarse, ¿no? Al medio, seguir y luchar por lo que uno quiere, por las metas que tiene. Igual, esto fue algo inesperado, pero, pero el ser humano tiene que adaptarse a los cambios y eso creo que fue lo que nos pasó a nosotros en lo del estudio y pues en nuestra vida cotidiana. Claro que sí, muchas gracias, Cindy. ¿Quién más? Profe, pues sí, ¿no? La educación pues virtual también, primeramente, pues la universidad falló mucho con lo de la plataforma. Entonces estábamos mirando que la educación siempre bajó. Entonces hubieron muchos compañeros de otros semestres y todo, pues que cancelamos el semestre, digamos así, el anterior, porque pues, las plataformas no estaban funcionando bien. Entonces yo creo que en eso también fallamos un poquito. Pues como dice la compañera, pues esto fue algo inesperado y pues nadie estaba preparado. Igual que lo que ella dice está bien, o sea, tenemos que adaptarnos y tenemos que seguir y pues seguir estudiando. Y si ya se puede, pues presencial, mejor. Y si ya tenemos que seguir así, pues mejorar también en hacer pues uso de los elementos que tenemos para poder avanzar. Claro que sí, Mari. ¿Quién más? Profe, sí, yo pienso que eh, debemos adaptarnos a esta nueva modalidad, ya que también tiene sus ventajas esta modalidad, como usted decía, o como decía la lectura. Esto toma menor tiempo y también es un ahorro como de transporte y de materiales, entonces también debemos ver lo positivo a esto, aunque pues también frente a esta nueva modalidad también debemos tener un mayor compromiso y una mayor responsabilidad. Pero pues yo creo que debemos mirar, o sea, después ya al transcurso del semestre ya vamos mirando cómo nos adaptamos y después ya que esto no sea nuevo para nosotros. Claro que sí, Natalie, muchas gracias. ¿Quién más? Hay algo que tocó Natalie frente al compromiso y más que compromiso, disciplina, ¿no? Si antes tenían compromiso con sus estudios, porque ya saben pues que la metodología de la universidad es a través de tutorías, en donde la mayor parte del trabajo pues le corresponde a ustedes. Sin embargo, cuando entramos en esta modalidad, pues esa disciplina, ese compromiso como que se duplica un poco más, ¿no? ¿Quién más? Eh, Profe, pues eh, durante esta educación hemos tenido varios problemas porque a veces eh, por estas zonas es muy difícil contar con una conexión buena, ¿no? A veces se va y uno queda, pues, se corta el internet, se corta la señal y ahí uno queda, o sea, perdido de las clases, ¿no? A veces de las tutorías se pierde, pero también se ha demostrado una ventaja que es que la clase la puede ver. Eso también sería una ventaja, pues, también. Claro que sí, Ever. Dentro de eso que tú estás aportando, hay muchos pues que te enseñaron, ¿no? Como a nuevamente ver y mirar 2, 5, hasta 6 veces la misma tutoría para desarrollar los talleres, para desarrollar los exámenes. Y es válido, claro, de acuerdo a la modalidad que tenemos.
Entonces también mirar, ¿no? De pronto un poco de responsabilidad sobre eso, porque a veces hay personitas que no ingresan tanto a las tutorías y solo ven el video o simplemente realizan el taller y a veces se olvidan como de lo que se hace el video o miran el video por partes. Entonces a veces a uno le preguntan y uno es, pero es que en la clase lo dije, pero es que no fui a esa clase y miraste el video. Sí, cuando usted empezó a explicar y de ahí ya no lo terminé. Entonces, no, hay que mirar los videos completos cuando no se pueda asistir a clase, por efecto de qué, de que a veces se dicen cosas y miran la mitad y se olvidan pues de lo que de pronto se acordó dentro de la misma clase. ¿Alguien más que me quiera aportar? Eh, Profe, o sea, al principio sí fue difícil, ¿no? Creo que para todos eh, Síguela. comenzar las clases tutoriales por la plataforma. Había muchas veces que, que ingresábamos y al ratico se salía, no se podía grabar y era también algo nuevo para nosotros porque era la primera vez que ingresábamos así virtualmente. Fue, fue un semestre de mucho reto, yo creo que para todos el primer semestre que comenzamos virtual, pero ya a medida que ha ido pasando el tiempo ya nos hemos acostumbrado a esta metodología. Y también la otra es que tenemos que ser muy responsables, profe, ya en esta metodología. Claro Eso que sería. sí, Janet. Muchas gracias, Janet. Cuéntame. Pues sí, profe, o sea, como ya lo han dicho los compañeros, o sea, todos los seres humanos somos de costumbres, ¿no? Y adaptarnos a algo nuevo, o sea, es difícil, pero sí, o sea, cada uno tiene que poner, o sea, de su parte y como, pues como dicen, ¿no? Un instituto no hace al estudiante, o sea, ya depende de uno, de nuestra responsabilidad, de lo que queramos aprender. O sea, sí fue complicado los primeros meses, pero como le digo, uno se va adaptando a esta metodología y qué bueno sería, pues, de mi parte, sí volver presencial, porque también se vuelve como monótono también esto, ¿no? O sea, como le digo, todos los seres humanos somos de costumbres y, y Muy bueno, se desconectó la compañera. Pero lo que hace falta es como esa socialización, ¿no? Con el compañero, con los profesores, con el resto de la universidad. Cuando uno está en la universidad, ese lugar se convierte como en esa casa, ¿no? En un hogar que tenemos por ahí, porque tenemos y contamos con amigos. Y créanme que los lazos de amistad que uno hace dentro de la universidad ya son y se quedan prácticamente de por vida. ¿Por qué? Porque son los colegas y uno con el colega se vuelve a hablar, así sea por, no sé, consultar los mismos tratamientos, por de pronto cuando uno asiste a capacitaciones es donde más se encuentra, casi a todos. Entonces, esos lazos que se forjan ahí, pues a uno le van a perdurar, ¿no? De pronto ustedes porque viven, digamos, en diferentes municipios y no están tan cerca, pero cuando uno tiene sus compañeros a veces dentro de la misma ciudad o dentro del mismo territorio, pues aún más se forjan esas amistades que en últimas el ser humano pienso que una parte muy importante es eso, ¿no? La socialización, la dispersión. A veces tenemos, digamos, no sé, de pronto un problema en la casa, pero cuando llegamos a la universidad, miramos a nuestro compañero, nos reímos, nos distraemos, pues nos olvidamos. Entonces la universidad es
una casa más, un hogar más. Por eso siempre se habla de que es esa alma mater, ¿no? Tanto en conocimientos como la que nos enseña a ver y a tener otra perspectiva de la vida, de nuestras vidas, porque ahí es en realidad donde forjamos y donde ya empezamos a determinar nuestro proyecto de vida. ¿Por qué? Porque ya elegimos una profesión, ya elegimos qué es lo que vamos a hacer y hacia dónde nos vamos a dirigir. Y estamos formándonos en ese y como que iniciando ese camino, es una guía prácticamente. Entonces, de ese modo, a mi parecer, pues sí hace falta un poquito de pronto a veces esas clases presenciales. Sin embargo, pues si nos ponemos a ver estas ventajas que tiene la virtualidad, pues frente a reducción de tiempos, costos para las mismas personas, la comodidad, lo que nos decía, las personas si no pueden asistir a la clase en el momento, pues pueden retomarla luego y realizarlo en el momento que ellos quieran. Ya miraron que cuando hay personas, y esto se da mucho en la parte nocturna, que la mayoría trabaja y a veces de los trabajos uno sale tarde y ya no tiene como esa, cuando llega a clases ya no tiene como esa misma atención a la clase o está pensando de pronto a qué hora sale o qué pasará en la familia o bueno, algo más se distrae un poco más. Entonces estas virtualidades ha sido para algunos como una ventaja más dentro de todo este proceso educativo que hemos tenido problemas y al inicio pues aún más, ¿no? Por efectos de que fue algo que no esperábamos y fue, recuerdan que el sábado se fue a clases y al lunes ya dijeron, no, ya no pueden regresar. Y, ajá, bueno, ¿y ahora qué? Y fue un reto, tanto créanme, para ustedes como estudiantes, como para uno como docente, tener de por sí una metodología ya estructurada de manera presencial, a nuevamente empezar a ver una metodología que sirva en la virtualidad y mantenerlos motivados, conectados, como de los principales retos que uno tiene en cada una de las tutorías, por efectos de que estamos muchas veces muchas veces uno no sabe si están entendiendo, no están entendiendo, qué es lo que pasa, si ya se están durmiendo, si están aburridos, en fin. Entonces, sí se hace a veces un poquito complicado. Sin embargo, pues el objetivo dentro de todo esto es aprender, aprender de cada una de las circunstancias y yo pienso que el anterior año fue un año de aprendizaje en todo, ¿no? No solamente en, en el área educativa y estas nuevas formas de educación, sino como personas, mirar esos errores muchas veces, esos confinamientos y esos toques de queda que nos tocó en casa, pues mirar de pronto falencias en la familia, mirar qué estábamos haciendo mal, esas cosas de no tener a dónde salir, no tener qué hacer, pues como que a uno le daba tiempo para pensar y pensar mucho en qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida. Entonces fue un año de aprendizaje en todo, un año de nuevas formas de realizar las cosas, de nuevas formas de ver la vida y de replantear esos proyectos de vida a la vez, de replantear el camino o el direccionamiento de nuestros proyectos y de nuestras metas, de nuestros objetivos. Todo y siempre he pensado que dentro de nuestra vida todo pasa por algo, ¿no? Y si nos ponen retos nuevos, es porque de una u otra forma tenemos que vivirlos, tenemos que pasarlos y sobre todo porque estamos capacitados para afrontarlos y para seguir en esos nuevos retos.
todas las personas tenemos esa capacidad de una u otra forma de afrontar retos. Hay otros que se lo tomen como con mayor facilidad. Sin embargo, todos estamos capacitados para afrontarlos, para solucionar los problemas. Y pienso que eso es en último cuando ustedes terminen su carrera con un valor agregado más, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos ya se han vuelto hasta expertos en el manejo de las plataformas y yo les aseguro que así retornemos a la normalidad, el uso de estas plataformas ya se quedaron y en muchos trabajos e incluso yo he escuchado que hay empresas que ya han tomado la decisión que se va a trabajar virtualmente o que para ellos el trabajo va a ser virtual. ¿Por efectos de qué? De que son menos costos de pronto en arrendamiento, no tienen que gastar en servicios públicos, no tienen que gastar en mantenimiento de unas instalaciones, no tienen, o sea, reducen costos. Entonces hay muchos que les quedó gustando y así van a empezar a contratar y ya cada quien pues contrata a una persona y le dice, usted desde su casa me hace esto, esto, esto y ya. Desde que cumpla, bien. Que hay muchas empresas que ya tomaron la decisión de seguir trabajando así, independientemente que se retorne o no se retorne a la normalidad. Entonces, una ventaja para ustedes dentro de su formación, porque muy de empresas, muchas maneras de negociación van a cambiar y ya no van a retornar a lo que era antes. Y ustedes pues ya al conocer las plataformas, las aplicaciones, porque durante esta pandemia se incrementaron la producción de esas aplicaciones, ¿verdad? Aplicaciones para hacer reuniones virtuales, para, bueno, para hacer diferentes cosas, entretenimiento también en casa. Entonces son cosas que se van evolucionando y que de seguro así pasemos a la normalidad no van a desaparecer. Así que de una u otra forma ya llevamos una ventaja frente a esto. Bueno, vamos acá y si miran el título del tema, yo les voy a contar un poquito acerca de esos conceptos generales de los que nos habla Paradigmas. Pues yo creo que contabilidad, contaduría y disciplina es un tema que por allá, vuelvo y les digo, en contabilidad 1, 2 se tocó. Entonces hay que recordar esos conceptos. Y el principal, que es contabilidad. Siempre cuando hablamos de contabilidad, nuestra mente a veces lo primero que mira es una cosa que por allá. En primero nos enseñaron como cuenta T y que la cuenta T había algo que se dice debe y haber y que eso tiene que ser o tienen que dar sumas iguales. Entonces, por eso les digo, a veces somos un poco técnicos porque nuestra mente de una lo asemeja directamente con esta. Sin embargo, aquí tenemos algunas definiciones de lo que es contabilidad y nos dice que la contabilidad simplemente es un medio por el cual medimos, descubrimos el resultado de una actividad económica. Y Mejía nos dice, contabilidad es una ciencia social que estudia la valoración cualitativa, cuantitativa del estado y evolución de la riqueza controlada por las organizaciones, utilizando diversos medios que le permiten evaluar el control múltiple que la organización ejerce sobre la mencionada riqueza, con el fin de contribuir a la protección y sostenibilidad integral de la misma. Dentro de estas dos definiciones, con la que nos quedamos es con la de Mejía, en la que nos habla de una ciencia.
Entonces ya miramos a la contabilidad y la podemos definir como una ciencia de tipo social. ¿Por qué es social? Porque la información financiera que se recolecta y que es el resumen de cada una de las transacciones que tiene un sirve o tiene como objetivo servir a los usuarios. ¿Para qué? Para que puedan tomar decisiones acertadas, no tan acertadas, pero son decisiones y decisiones que los seres humanos, por eso es una ciencia social. Y se dice aplicada porque dentro de su estructura nos valemos de ciencias básicas o ciencias exactas como la matemática, estadística, que componen y que hacen parte esencial de nuestra teoría y de la contabilidad misma, porque tenemos que conocerlas. Nos valemos de esas ciencias exactas, de esas ciencias básicas, para poder ¿qué? Resumir y para poder informar el estado de una empresa, para poder mirar cuáles fueron los resultados en un determinado periodo y cuál es esa situación de acuerdo a los movimientos que haya tenido una entidad, persona o empresa dentro de un periodo determinado. Pero recuerden que cuando llega el proceso de transición a NIF, nos cambian un poco el chip, ¿no? Y nos dicen que la importancia o la verdadera importancia dentro de la contabilidad y de todo el proceso contable que se hace, en últimas, es esa información contable. Y recuerden que esa información contable está de manera cuantitativa, en números. Y esos números son los que hay que analizar y los que hay que descifrar sobre qué es lo que quieren decir cada uno de estos. Entonces, el valor que va tomando esa información financiera a través del tiempo y a través de la historia misma de la contabilidad, pues ha posicionado a nuestra ciencia y a nuestras bases teóricas a nivel mundial como un instrumento y una ciencia de gran valor. Normalmente o anterior a las NIF, cuando nosotros trabajábamos bajo los principios generalmente aceptados de Colombia, la contabilidad respondía más a la parte fiscal. Era como una obligación prácticamente para las empresas impuestas y que el fin, ¿cuál era? Tener los datos, ¿para qué? Para que en el momento en que el gobierno dice, hey, usted tiene que declarar retefuente, hey, usted tiene que declarar IVA, no se olvide que tiene que declarar renta. Entonces, tener la información, pero como para esas entidades. Pero llega NIF y dice, no, la contabilidad no es una ciencia que obedece a la parte fiscal. La contabilidad es contabilidad y funciona por sí sola y sirve para ella misma, no para la parte fiscal. Sin embargo, en nuestro país, donde tenemos una inestabilidad jurídica, tanto fiscal, tributaria, muchas veces se teje ¿no? Ese concepto de contabilidad, ese concepto de información financiera, y algunos todavía como que obedecen más a esos requerimientos fiscales, tributarios, que a lo que verdaderamente la contabilidad nos enseña. Es por eso que materias como esto, paradigmas y programas de investigación, nos sirve para entender el objetivo principal de la contabilidad y hacia dónde es que tenemos que apuntar. A nivel histórico, dentro de la contabilidad, se ha
tenido siempre un dilema, ¿no? Frente a qué es esa contabilidad, qué es lo que hace, si es una ciencia, si es una disciplina, si es... Ese dilema se ha presentado desde los inicios, cuando por allá el padre de la contabilidad, ¿se acuerdan quién es el padre de la contabilidad? Luca Pacioli. El fray Lucas Pacioli, sí señora, muchas gracias. Entonces todos le debemos a fray Lucas Pacioli nuestra base teórica, ¿no? ¿Y cuál es la base de la contabilidad? ¿Cuál es nuestra base teórica? La partida doble. Eso fue lo que inventó el fray Lucas Pacioli, ¿se acuerdan? Él fue la primera persona que habló y nos dijo que mientras una cuenta o mientras había cuentas deudoras, tenía que haber otra cuenta acreedora, una que indique una entrada y la otra que indique una salida, independientemente que sean deudoras o que sean acreedoras, pero debe de indicar eso. Y que en últimas, dentro de cada transacción, tanto la parte deudora como acreedora tiene que darnos sumas iguales. Esa es nuestra base teórica, la doble. Y mire, el fray Lucas lo inventó. Hemos venido trabajando sobre esa misma base teórica hoy en día. Y eso que hoy en día ya hablamos de normas internacionales de contabilidad. Es decir, que todo el mundo está trabajando sobre esa base teórica. No se olviden de esa parte. Entonces les decía acá que en ese de mirar qué es la contabilidad, se ha pasado por distintas definiciones. Hay algunos que dicen que no, que simplemente es una técnica. ¿Por qué una técnica? Porque trabajamos con números a veces y porque somos un poco mecánicos frente a los procesos contables que se realizan, que son las compras, las ventas, que la nómina, y todo es como un círculo, ¿no? Que es repetitivo y que siempre se hace de la misma manera. Entonces, es por eso que a veces algunos dicen no, que solo es una técnica. Hay otros que dicen no, es que es una disciplina. Sin embargo, nos quedamos con la definición de ciencia social aplicada. ¿Por qué? Porque cuando llegan ya las normas internacionales es donde aclara un poco más ese dilema y esa discusión que se tiene, porque ya se habla de una información financiera. Entonces, esa información financiera que sí está en términos numéricos, obviamente, pero esa información financiera no solo el hecho de conocer que yo en caja tengo, o que yo en unas inversiones tengo 50 millones. No es el hecho de conocer eso, sino saber de dónde surgieron esos 10 millones que yo tengo en caja. ¿Qué fue lo que se hizo para poder tener una utilidad de 100 millones? ¿Con el fin de qué? De verificar y decir, listo, si mis acciones y lo que yo hice durante un año me permitió hacer o me permitió obtener una utilidad de 100 millones, pues ¿qué es lo que hay que optimizar para tener más ganancias? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ahí es donde viene ya la toma de decisiones y el análisis que se hace de esa información.
Vuelvo y repito, las NIF lo que llegaron a hacer fue como aclarar un poco ese dilema que sin embargo, hay algunos autores que aún, a pesar de todo esto y estos nuevos cambios que ha afrontado la contabilidad en el mundo, aún así las siguen llamando técnica para algunos. Miren, aquí nos dice, ¿qué es la contabilidad? Ciencia, ¿qué es la contabilidad como arte y la contabilidad como técnica? ¿Es ciencia? Contabilidad como ciencia. Se habla de la contabilidad como ciencia porque se encarga de medir, estudiar, analizar. Esa es como la palabra clave cuando hablamos de la contabilidad como ciencia. Analizar. ¿Analizar qué? La situación, analizar el resultado económico de una entidad, de una persona que lleve contabilidad. ¿Con el fin de qué? De facilitar decisiones dentro de la misma empresa o dentro de las mismas organizaciones. De manera que esa presentación o la recopilación de toda la información que se traduce en últimas en estados financieros, que es lo que hoy en día conocemos un informe de estados financieros, que esa información de decisiones útil, y recuerden que la contabilidad se volvió prácticamente pública. Si nos regresamos unos años atrás, muchas empresas y muchos dueños de empresas eran como muy misteriosos. Y a esos estados financieros, a esa información financiera, como que la protegían y que nadie se entere que se está ganando, que se está perdiendo, que qué fue lo que se hizo. Entonces había como mucha protección sobre esa información. A medida que va pasando el tiempo, pues las entidades financieras empezaron a decir, si usted quiere que yo le preste, tiene que entregarme estados. Entonces, como que empezaron a soltar un poco esa información a las entidades financieras. Es un lugar seguro, solo lo van a conocer ellos, es para efectos de préstamo. Posteriormente vienen los proveedores y dicen, si usted quiere que yo le dé crédito, tiene que darme esa información financiera. Entonces, iban abriendo otro poco. Viene el Estado y dice, de ahora en adelante usted tiene que reportarme a quién le compra, a quién le vende, con quién se gastó la plata, si le pagó en efectivo, si le pagó por transferencia, qué hizo. Entonces empieza a abrirse un poco más cuando llega al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado hace cruces de información y esa información que uno entrega a la DIAN no solamente se queda en la DIAN y no solamente la utiliza la DIAN, sino que se la manda a otras unidades como la UGPP para que ellos revisen si se está pagando bien o no, la parte de seguridad y todo lo que tiene que ver con nómina. Se las entrega a las alcaldías, ¿para qué? Para que éstas verifiquen si las personas están pagando sus impuestos territoriales bien y de acuerdo a lo que estaban declarando a la DIAN, porque anteriormente, ¿qué hacían algunas personas? Que cuando iban a declarar impuesto de industria y comercio, miraban su declaración de renta y en la declaración de renta decía total ingresos 1.000 millones. Pero ahí venían acá a la alcaldía y no decían, pero ¿para qué voy a pagar tanto? Y le ponían 200, le ponían 500, le bajaban. Y como no había cruce de información, la alcaldía recibía la declaración, miraba que hayan hecho un buen tratamiento, o sea, liquidado bien el impuesto de acuerdo a esos ingresos y ya. Hasta que llega un año y dice la DIAN, no, señora alcaldía, yo lo voy a ayudar y le voy a pasar este cruce de información. Entonces ahí hubieron
hubo una época, estoy hablando más o menos hace unos 7, 6 años en los que hubo ese cruce de información porque la gente estaba acostumbrada a realizar eso. Y en ella hace 6, 7 años hubo ese cruce de información y hubieron bastantes sanciones. Entonces ya el empresario se da cuenta que esa información contable que él tanto protegía y que no quería que el resto mire, o sobre todo que la competencia sepa y mire, pues tuvo que empezarla a hacer pública, bien sea por necesidad de adquirir un crédito ante las entidades financieras, bien sea por necesidad de adquirir un crédito con los proveedores. Y por allá dice el cliente, hey, yo necesito contratar con usted, pero necesito saber cómo se encuentra financieramente para ver si usted me va a poder cumplir con mis necesidades. Entonces, ya tiene que enviar esa información también a los clientes, no solo a las entidades, no solo al Estado como tal. Y el conocimiento de esos informes, de esa información, pues ya empieza a ser general y pública. Hoy en día incluso hay superintendencias como la Supersalud que obliga a las empresas a publicar sus estados financieros. Hay algunos que no sé si de pronto se han dado cuenta por ahí en febrero, marzo. Hay algunos que los publican dentro del periódico, dentro del diario, y hay otros que lo hacen en sus páginas. Por ejemplo, también las entidades que pertenecen al régimen especial, cooperativas, fundaciones, que hacen todo el registro dentro de la página web de la DIAN, también tienen que publicar sus estados, sus estatutos, sus políticas dentro de las páginas web de cada una de estas entidades. Entonces, hoy en día, esa información financiera de las empresas es más pública. Si ustedes pueden ingresar a internet y preguntar o colocar estados financieros de empresa Ecopetrol, de grandes empresas como Avianca, bueno, en fin, y ahí te van a salir, porque ya es público y ya todos pueden conocer esa información. ¿Por qué? Porque esa información financiera no solo le sirve a la empresa, obviamente que como principal conocedor de su estructura y de todo lo que se hizo para lograr esa información financiera es la empresa, sí. Es el principal, pero no el único, sino que hay más y otros y otras personas que se interesan de esta información y que sirve también y es útil para ellas conocer, bien sea para efectos de toma de decisiones, bien sea para efectos investigativos, bien sea para recolección, para datos estadísticos, en fin, o sea, ya es útil para todo el mundo. Por eso hablamos de una ciencia dentro de la contabilidad. Y dentro de estas características de la contabilidad como ciencia, pues la primera nos dice que es verificable, que es sistemática. Verificable, ¿por qué? Porque si en mi contabilidad dice que yo a Pepito Pérez le compré 1000 unidades de materia prima, pues ¿dónde tengo que irme? Primero a la bodega, ¿verdad? Puedo visualizar que efectivamente esas 1000 unidades de materia prima están ahí en bodega, están ahí en almacén. Ah, sí, las compré. ¿Y dónde más? En una factura, ¿verdad? Hoy en día todo tiene que estar soportado. Y hoy en día ya hablamos de algo que es factura electrónica. El gobierno nos vende muchas ideas y muchas normatividades como con otros propósitos, porque cuando sale
factura electrónica, nos dicen que es más que todo para ayudar el medio ambiente, tener mayor facilidad. Hoy en día la parte tecnológica nos ayuda a conocer de inmediato muchas cosas. Sin embargo, esa factura electrónica surge como medida del Estado para controlar a las personas, ¿no? Frente a los ingresos y reduciendo esas evasiones que realizan algunas personas. Entonces, por eso nos dice que es verificable y sobre todo verificable cuando cumplimos con nuestra base teórica, que ¿qué es? Partida doble y sumas iguales. ¿Dónde vemos representado eso? En el estado financiero básico, el estado de situación financiera. Recuerden que la ecuación patrimonial que nos dice que el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. Esa es la primera o la principal ejemplo donde se cumple esa base teórica de la partida doble. Entonces es verificable. Y como estamos trabajando con ciencias exactas, ciencias básicas como la matemática, pues 1 más 1, 2. Y tiene que cumplirse así. Si por ahí le dio 3, pues nada, regrésese y mire dónde está el error. Es sistemática. ¿Por qué es sistemática? Recuerden que por allá el código de comercio que nos dice que la contabilidad debe de ser cronológica. Y nosotros trabajamos bajo un sistema de reconocimiento. ¿Cuál es ese sistema de reconocimiento en el que trabajamos la contabilidad? ¿Cuál es el sistema de reconocimiento? ¿Cómo se trabaja la contabilidad? ¿Sí han escuchado el término de causación? ¿Lo han escuchado o no? A ver, chicos, no nos olvidemos de nuestras bases teóricas, ¿no? Y de las bases principales de la contabilidad. 1, partida doble. Y segundo, el sistema a través del cual nosotros trabajamos es a través del sistema de causación, que no se les olvide nunca ese término. ¿Y qué significa causación? Que independientemente que yo pague o que haya flujo de efectivo en una transacción o no, independientemente de eso, yo tengo que registrar el suceso y ese hecho. Tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo ya sé que cuando llegue la factura de los servicios públicos, así en ese momento en que me llegue esa factura, yo no vaya inmediatamente a pagarla, tengo que reconocer ya el gasto por servicio de energía, el gasto por servicio de acueducto, el gasto por servicio de teléfono. En ese momento que a mí me llega la factura. E incluso, ¿recuerdan por allá cuando miraron inventarios? Bajo NIF nos dice que una empresa o una persona va a reconocer un inventario cuando el riesgo y el uso de esa mercancía ya corra por parte de la misma empresa que la está adquiriendo. Es decir, que si yo negocié que yo voy a comprar una mercancía en Cali, pongámoslo aquí cerca,
y yo le digo, hey, proveedor, necesito 10 unidades de la materia X. Entonces el proveedor me dice, sí, yo se las vendo, pero ¿usted dónde está ubicado? En Pasto. Y él dice, listo, yo me comprometo a poner esa mercancía a disposición suya en sus instalaciones. Entonces, mientras la mercancía sale, hace todo el recorrido y llega a Pasto, en todo ese recorrido, la mercancía sigue siendo del proveedor, porque si a esa mercancía se la roban, si esa mercancía se avería, si a esa mercancía le sucede algo, ¿quién corre el riesgo? El proveedor. ¿Por qué? Porque él se comprometió a poner a disposición en mis instalaciones la mercancía y tiene que llegar bien. Entonces esa mercancía sigue siendo del proveedor. Pero si yo le digo al proveedor, me dice, sí, listo, yo se las vendo, pero se las vendo aquí en Cali. Cómo usted las lleve, eso ya es problema suyo. Yo digo, listo, yo se las compro, envío a un transportador o a alguien para que se encargue de enviármelas. Entonces, una vez esas mercancías salgan de mi proveedor, esas mercancías así vengan en camino, en la vía, ya son mías y yo ya tengo que reconocerlas dentro de mi contabilidad. Eso es causación, en el momento en que sucedan los hechos. Entonces, en el primer caso, yo cuando registro ese inventario, cuando llega a mi instalación. En el segundo caso, cuando registro ese inventario. Cuando sale y el proveedor me dice, listo, le despaché su mercancía. En ese momento. A eso me refiero cuando es sistemático y que trabajamos con causación. No se olviden de eso, independientemente que haya pago. Por ejemplo, cuando ustedes miraban renta, debieron de ver algo en donde se dice que la renta de personas jurídicas obedece al proceso de causación, porque independientemente que se pague o no se pague, hay gastos y costos que se pueden reconocer como deducibles, como la parte a veces de prestaciones sociales, de lo que es nómina. Recuerden que cesantías, interés a las cesantías, pues son del año anterior, pero yo las pago en los primeros meses del siguiente año. Pero aún así puedo reconocérmelas como deducibles. Pero ¿qué sucede cuando estoy hablando de renta de personas naturales? Cuando hablo de rentas de personas naturales, ¿qué me dice el estatuto? Tiene que reconocerla bajo el sistema de caja. ¿Qué significa sistema de caja? Que efectivamente cuando recibí el ingreso, efectivamente cuando realicé el gasto, que hay entrada y salida de dinero. Entonces ya saben, personas jurídicas, cuando hablo de impuestos, ¿no? Aclaro, cuando estamos hablando de impuesto de renta exclusivamente, personas jurídicas es por sistema de causación y cuando estoy hablando de impuesto de renta de personas naturales es sistema de caja. No se olviden de eso. Pero en general, cuando hablo de contabilidad, ¿bajo qué sistema? Sistema de causación. Cuando suceden las cosas en ese momento, tengo que registrarla y lo tengo que hacer de manera cronológica. Y otra de las características nos dice que es comunicable. ¿Por qué comunicable? Porque puedo generar informes que sirven para todas las personas y todos los usuarios. Puede ser claro y preciso. Recuerden que dentro de las cualidades de la contabilidad, que nos dice que tiene que ser comprensible, que tiene que ser oportuna, que tiene que ser fiable, libre de sesgo, es decir, libre de errores, libre de intereses en particular, y que puede ser predictivo. ¿Por qué predictivo? ¿Recuerdan por allá en quinto, cuarto? Una materia que se llama presupuesto.
Porque a través del análisis que yo hago en el tiempo de una empresa, ¿qué puedo hacer? Predecir, planear qué es lo que quiero hacer con mi empresa, hacia dónde apunto, cuál es la utilidad que quiero llegar a obtener. Y planeo, presupuesto, nivel de ingresos, presupuesto, nivel de gasto, me proyecto. Y estas, en últimas, verificable, sistemática, comunicable, clara, precisa y predictiva son las características que le dan a la contabilidad y que nos permite hablar de una contabilidad como ciencia. De esta manera nos posicionamos pues dentro de todo y como que podemos aclarar diferentes dudas que se pueden presentar sobre qué es la contabilidad. Vuelvo y le repito, hoy en día y a pesar de que la contabilidad es mucho más vieja, ¿no?, que algunas ciencias como tal, ciencias básicas, porque el hombre siempre ha tenido esa necesidad de saber y de poder controlar de una u otra forma qué es lo que tiene. Recuerden que por allá se encontraron, cuando miraron historia de la contabilidad, pues los primeros hallazgos de la contabilidad eran marcas que se hacían en piedra, en tablillas, en la ropa misma de las personas y diferentes marcas que realizaban de acuerdo a los bienes que estos poseían. ¿Por qué? Porque surge con esa necesidad. A pesar de todo eso, hoy en día seguimos teniendo la misma discusión sobre qué es la contabilidad, si una disciplina, si una ciencia, si un arte o si una técnica. Acabamos de ver la parte de la disciplina, nos sigue haciendo falta pues las otras definiciones que ya lo dejaremos para la siguiente clase. Ahora sí que les pido, recuerden que desde el semestre anterior todos los docentes hemos venido realizando un taller previo, un test, bueno, alguna actividad en específico con el fin de ¿qué? De poder ver sus conocimientos previos, su capacidad de análisis y comprensión. Bueno, ya cada uno de los docentes definirá cómo debería de hacerse esa prueba. En este caso, aquí en la pestaña de actividades, hay un taller previo de análisis que consiste en realizar la lectura que está aquí adjunta en PDF y realizar un mapa mental. Solo por esta única vez, solo por esta única vez las fechas o el plazo de entrega, bueno, este lo voy a cambiar para el miércoles, ¿listo? No sé por qué me quedó lunes. Será para el miércoles, por efectos de que necesito realizar un informe que yo tengo que presentar a la universidad. Para los siguientes talleres que vamos a dejar los sábados, pues la fecha de entrega será siempre antes de comenzar la clase. ¿Listo? O sea que para los siguientes, si yo les dejo ahorita un taller, la fecha de entrega sería el siguiente sábado antes de comenzar la clase. Pero solo por esta única vez y les pido que me colaboren. Y aquí ahora al terminar la clase se los cambio para miércoles. ¿Listo? Con el fin de que yo pueda realizar ese informe previo. Entonces, chicos, me alegra nuevamente tenerlos por aquí. Espero pues a ver si acordamos un día que podamos vernos dentro de la universidad y pues que de esta materia podamos entender un poquito más de qué es lo que somos como contadores, cuál es nuestro objetivo y qué es lo que hace esa contabilidad, que no nos quedemos tan solo con ese pensamiento como técnica, ¿no? Y como ese proceso contable de los números y todo lo que hacemos, sino que vayamos un poco más allá y sobre todo que miremos esos procesos de investigación que tanto le hace falta a nuestra profesión en general y más en nuestro país. Quien quita que de aquí, de uno de ustedes, pues salga un investigador contable. ¿Qué temas? Hay muchos por investigar, muchos por ahondar y nuevos procedimientos, nuevos métodos que crear. Entonces, pues ya nos miraremos en la siguiente clase. Ya saben que iniciamos a las 7:15
nuestras clases y que tengan un buen fin de semana, que puedan descansar para que en la siguiente pues ya tengan todas las pilas bien puestas y sigamos trabajando. Que tengan un buen día, chicos, y muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. A ustedes. Gracias, profe. Gracias, profe. Que estén muy bien. Hasta luego.